El metal de la reja biométrica emitió un zumbido seco. Era un sonido diseñado para separar a los elegidos del resto del mundo. En la acera de concreto frío, a la sombra de los inmensos muros del Colegio Cumbres de Luz, una niña de 7 años abrazaba sus rodillas. Llevaba un uniforme a cuadros descolorido y miraba sus zapatos gastados. A su alrededor, la mañana en la Ciudad de México despertaba con su habitual brutalidad elegante. Camionetas blindadas de color negro se detenían frente a la entrada principal. Choferes de traje oscuro abrían las puertas para dejar salir a niños con mochilas de diseñador. Nadie miraba a la niña sentada en la banqueta. Para los padres de familia que cruzaban el umbral de cristal y acero, ella era invisible. Una mancha en el paisaje perfecto de una de las instituciones más exclusivas del país. Sergio Villalobos lo vio todo desde el asiento trasero de su auto. A sus 51 años, Sergio había construido un imperio. Su vida transcurría en un penthouse en el piso 40 y uno en Santa Fe, un espacio estéril, inmaculado y vacío de calor humano. Estaba acostumbrado a desmantelar corporaciones con precisión quirúrgica, a leer el miedo en las salas de juntas y a dictar el destino de miles de empleados con una sola firma. Pero esa mañana, algo en la postura de la niña lo paralizó. No era lástima, era un eco, un recuerdo violento de su propia infancia en las periferias de la ciudad, donde el hambre y la vergüenza eran el pan de cada día. Sergio le indicó a su chofer que detuviera el auto. Ignoró la agenda del día, las llamadas urgentes de sus inversionistas y el frío cortante de la mañana. Abrió la puerta y caminó hacia la entrada del colegio. Sus pasos eran lentos, deliberados. Llevaba un traje hecho a la medida que costaba más de lo que muchas familias ganaban en un año, pero al sentarse en el concreto caliente junto a la niña, el traje dejó de importar. La pequeña dio un respingo, abrazando contra su pecho un libro de cuentos gastado. Sus ojos grandes y oscuros lo evaluaron con la desconfianza de alguien que ha aprendido a esperar lo peor de los adultos. Sergio no le habló con voz de niño, no le ofreció una sonrisa condescendiente, simplemente miró hacia el frente, hacia la reja de hierro, y guardó silencio. Fue entonces cuando lo vio. Asomando por el borde del libro de la niña, había un sobreoficial a medio abrir, un documento del colegio, marcado con un sello de tinta roja que parecía sangrar sobre el papel blanco. Retención de colegiatura. Esas 3 palabras eran una condena. En el ecosistema del Colegio Cumbres de Luz, la burocracia era un arma. A las familias ricas con cuentas atrasadas se les otorgaba gracia, cortesía y plazos discretos. A las familias de clase trabajadora que habían logrado entrar por beca, se les marcaba con tinta roja y se les cerraban las puertas en la cara. Literalmente, Sergio sintió que una presión fría se instalaba en su pecho. La niña, que más tarde sabría que se llamaba Elina, intentó esconder el sobre, bajando la mirada con una vergüenza que ningún niño de 7 años debería conocer. Sergio no la miró directamente para no intimidarla, y dijo en voz baja: «No tienes que esconderlo. Yo también tuve uno de esos cuando era niño». Elina apretó los labios y susurró: «Mi mamá dice que es un error del banco. Dice que mañana podré entrar». Era una mentira piadosa. Una historia inventada por una madre desesperada para proteger el corazón de su hija. Sergio asintió lentamente. Se puso de pie, sacudió el polvo de su pantalón y miró hacia el edificio principal del colegio. La arquitectura era imponente, diseñada para intimidar a los que no pertenecían allí. Sergio miró a la niña y dijo: «Espérame aquí. Voy a hacer una pregunta». El interior del Colegio Cumbres de Luz olía a cera para pisos y a dinero viejo. Sergio caminó por los pasillos de mármol con la autoridad de un hombre que es dueño del suelo que pisa. Nadie lo detuvo. El clasismo en México tiene un radar muy fino, y el porte de Sergio gritaba poder absoluto. Llegó a la oficina de la dirección sin anunciarse. La secretaria intentó detenerlo, balbuceando sobre citas previas, pero Sergio simplemente abrió la puerta de caoba. El director, Jason Delgado, levantó la vista de su escritorio. Era un hombre de unos 50 años, enfundado en un traje impecable, pero con la postura de un cobarde acostumbrado a complacer a los donantes ricos. Jason se puso de pie de un salto, con una sonrisa nerviosa, y dijo: «Señor Villalobos, qué sorpresa tan inesperada. ¿En qué puedo servirle? ¿Hay algún problema con la donación para el nuevo laboratorio?» Sergio cerró la puerta a sus espaldas. El clic de la cerradura sonó como un disparo en la habitación silenciosa. Sergio habló con voz suave, casi un susurro, pero cargada de una gravedad absoluta:
Hay una niña de 7 años sentada en la banqueta. Tiene un sello rojo en su sobre. Quiero saber por qué. Jason tragó saliva. Su sonrisa vaciló, pero rápidamente adoptó una máscara de falsa empatía institucional. El director suspiró y respondió: Ah, la pequeña Elina Rivas. Es una situación lamentable, señor Villalobos. Políticas del colegio, ya sabe. La sociedad de padres es muy estricta con los lineamientos de las becas. Si hay un atraso en las cuotas complementarias, el sistema bloquea automáticamente el acceso. Sergio avanzó un paso y preguntó: ¿El sistema bloquea el acceso, o ustedes la dejan en la calle para humillar a su madre? El director palideció y levantó las manos a la defensiva. Señor Villalobos, le aseguro que nosotros seguimos el protocolo. No podemos hacer excepciones, o los demás padres se quejarían. La presidenta de la Sociedad de Padres, la señora Bárbara Cifuentes, ha sido muy clara sobre mantener los estándares de nuestra comunidad. Estándares. Sergio saboreó la palabra como si fuera veneno. Entendió perfectamente lo que estaba pasando. No se trataba de dinero, se trataba de exclusión. Era un mensaje claro de la élite del colegio hacia los intrusos, recordándoles que nunca pertenecerían a ese mundo. Sergio no levantó la voz, no amenazó con retirar sus fondos. Eso habría sido demasiado fácil, demasiado rápido. Él no quería simplemente abrir una puerta, quería desmantelar el sistema que la había cerrado. Sergio se dio la vuelta hacia la salida y dijo: Ya veo. Que tenga un buen día, Jason. Salió de la oficina dejando al director temblando en su traje a la medida. Durante los siguientes 3 días, la rutina de Sergio cambió por completo. Su equipo ejecutivo en Santa Fe estaba desconcertado. Las reuniones de la junta directiva se pospusieron. Su director financiero, Javier Navarro, le enviaba mensajes frenéticos sobre fusiones corporativas, pero Sergio los ignoraba. Cada mañana, a las 7 en punto, el auto negro se detenía frente al colegio. Sergio bajaba, compraba 2 sándwiches en una cafetería cercana y se sentaba en el concreto junto a Elina. No hablaban mucho. Sergio respetaba el orgullo de la niña. Simplemente le ofrecía la mitad de su desayuno y se quedaba allí, leyendo el periódico mientras ella devoraba sus libros de cuentos. Era un acto de presencia silenciosa, una barrera invisible entre la niña y las miradas despectivas de las madres adineradas que pasaban de largo. Al 4.º día, la dinámica cambió. Una mujer llegó corriendo por la acera, con la respiración entrecortada y el rostro bañado en sudor frío. Llevaba un uniforme de farmacia de descuento, de esos que huelen a antiséptico barato y a largas horas de pie. Era Lucía Rivas. Tenía 30 años, pero el cansancio en sus ojos le sumaba una década. Su viaje diario implicaba 2 horas en el metro, empujones, y la ansiedad constante de que el dinero nunca era suficiente. Elina se puso de pie de un salto y gritó: «Mamá». Lucía se arrodilló en el concreto, abrazando a su hija con una fuerza desesperada. Revisó el rostro de la niña, sus manos, asegurándose de que estuviera a salvo. Luego, su mirada se clavó en Sergio. La hipervigilancia de Lucía era palpable. Era la mirada de una mujer que estaba acostumbrada a que el mundo le cobrara cada favor, a que cada acto de amabilidad tuviera un precio oculto y peligroso. Lucía lo miró, su voz temblando de miedo y furia contenida, y preguntó: «¿Quién es usted? ¿Qué hace con mi hija?». Sergio se puso de pie lentamente, manteniendo una distancia respetuosa. La miró a los ojos y respondió: «Soy Sergio. Solo le hacía compañía mientras usted llegaba». Lucía lo escaneó de arriba a abajo. Vio el reloj en su muñeca, los zapatos italianos, la postura de poder. Su instinto de supervivencia se activó al máximo. Lucía tomó la mano de Elina con firmeza y dijo: «No necesitamos su caridad. Nosotras estamos bien». Al hacer el movimiento brusco, el bolso de Lucía se ladeó. Un papel amarillo cayó al suelo. Sergio lo reconoció de inmediato. Era un aviso de desalojo. Las letras negras y gruesas anunciaban un plazo de 72 horas antes de que las autoridades vaciaran el departamento. Lucía se agachó rápidamente para recogerlo, su rostro ardiendo de vergüenza. Lo arrugó y lo metió al fondo de su bolso, como si pudiera esconder la realidad de su colapso financiero. Sergio no dijo nada sobre el papel. Sabía que la dignidad era lo único que le quedaba a esa mujer, y no iba a arrebatársela. Sergio respondió con voz tranquila: «No es caridad, señora Rivas. Es solo un sándwich. Que tengan un buen día». Sergio se dio la vuelta y caminó hacia su auto, pero mientras se alejaba,
Supo que la guerra acababa de comenzar. Esa mujer estaba luchando sola contra un mundo diseñado para aplastarla, y él iba a nivelar el campo de batalla. Esa misma tarde, Sergio comenzó a tirar de los hilos. No utilizó su dinero para pagar la deuda de inmediato. Sabía que si lo hacía, el colegio simplemente encontraría otra excusa para expulsar a Elina. Necesitaba entender la anatomía de la corrupción dentro de Cumbres de Luz. Solicitó una reunión discreta con Taylor Garza, la psicóloga del colegio. Se encontraron en una cafetería alejada de la zona exclusiva, un lugar modesto donde Taylor no se sintiera vigilada. Ella era una mujer en sus 40s, con una mirada inteligente pero cansada, el tipo de persona que ve la injusticia todos los días pero carece del poder para detenerla. Taylor removió su café con nerviosismo y dijo: «Señor Villalobos, si alguien del colegio me ve hablando con usted sobre esto, perderé mi empleo». Sergio la miró con una promesa inquebrantable y respondió: «Nadie la va a despedir, Taylor. Quiero saber qué está pasando con la familia Rivas. Y quiero la verdad». Taylor suspiró, rindiéndose ante la gravedad del hombre que tenía enfrente. Taylor explicó en voz baja: «No es solo la colegiatura. Elina tiene deudas acumuladas en la cafetería. Lucía trabaja turnos dobles en la farmacia, pero apenas le alcanza para la renta. El problema real no es el dinero. Es Bárbara Cifuentes». Sergio asintió lentamente y dijo: «La presidenta de la Sociedad de Padres». Taylor asintió con amargura y continuó: «Bárbara odia el programa de becas. Cree que mezcla a sus hijos con personas de dudosa procedencia. Ha estado utilizando su influencia sobre el director Delgado para auditar selectivamente a las familias de bajos recursos. Les imponen cuotas extraordinarias por materiales, por eventos, cosas que saben que no pueden pagar». Sergio la interrumpió suavemente y dijo: «Es una purga silenciosa». Taylor asintió y respondió: «Exactamente. Y Lucía Rivas es su objetivo principal. Lucía es orgullosa. No baja la cabeza cuando Bárbara le habla. Eso vuelve loca a Bárbara. Quiere destruirla para dar un ejemplo a los demás becados». Sergio miró por la ventana de la cafetería. La lluvia comenzaba a caer sobre la Ciudad de México, lavando el polvo de las calles pero dejando intacta la mugre institucional. Sergio se inclinó hacia adelante y dijo: «Necesito los registros. Necesito los correos electrónicos entre Bárbara y el director. Necesito el historial de cobros de la cafetería y las actas de la Sociedad de Padres». Taylor abrió los ojos de par en par y susurró: «Eso es ilegal. Es información confidencial». La mirada de Sergio era fría y calculadora cuando respondió: «Ilegal es acosar a una madre soltera hasta llevarla al borde del desalojo. Ilegal es negarle la educación a una niña de 7 años por un capricho clasista. Tráigame los documentos, Taylor. Yo me encargaré de que usted esté protegida». 2 días después, la tensión estalló en las escaleras principales del colegio. Era la hora de la salida. Los padres de familia se congregaban en pequeños grupos, exhibiendo sus joyas y sus contactos políticos. Lucía había pedido permiso en la farmacia para llegar temprano, con la esperanza de hablar con la administración y suplicar por un plan de pagos. Pero Bárbara Cifuentes la estaba esperando. Bárbara era la imagen perfecta de la riqueza heredada. Llevaba un abrigo de diseñador que costaba más que el salario anual de Lucía, y su cabello rubio estaba peinado con una precisión intimidante. Estaba rodeada por su séquito de madres, formando un muro de desprecio. Bárbara habló en voz alta, asegurándose de que todos en las escaleras pudieran escucharla, y dijo: «Señora Rivas, qué sorpresa verla por aquí. Pensé que ya había entendido que su hija no es bienvenida hasta que liquide sus deudas». Lucía se detuvo en seco. Elina se escondió detrás de las piernas de su madre, aferrándose al pantalón de su uniforme de farmacia. Lucía mantuvo la voz firme a pesar del temblor en sus manos y respondió: «Estoy aquí para hablar con el director. Tengo derecho a solicitar una prórroga». Bárbara soltó una risa corta y sin humor. Miró a sus amigas y dijo: «Una prórroga. Por favor, este no es un centro de beneficencia. Los estándares de nuestra comunidad exigen estabilidad. Y francamente, señora Rivas, su situación es sumamente inestable». Bárbara dio un paso hacia abajo, invadiendo el espacio personal de Lucía. Su voz bajó de volumen, pero su tono se volvió venenoso. Bárbara sonrió con crueldad y susurró: «He escuchado rumores sobre su situación de vivienda. Un desalojo inminente. Una madre que deja a su hija tirada en la calle por horas. Como presidenta de la Sociedad de Padres,
Tengo la obligación moral de velar por el bienestar de los menores. Sería una lástima que alguien tuviera que llamar a los servicios infantiles para reportar negligencia. El rostro de Lucía perdió todo el color. El terror absoluto la paralizó. Estaban amenazando con quitarle a su hija. Lucía sintió lágrimas de rabia asomando en sus ojos y susurró: «No se atreva». Bárbara saboreó su victoria y dijo: «Recoja sus cosas y no vuelva». Una voz suave cortó el aire de la tarde como una navaja, diciendo: «Disculpe, señora Cifuentes». Sergio Villalobos subió los escalones lentamente. La multitud de padres se apartó de inmediato. Todos conocían a Sergio. Conocían su patrimonio, su influencia y su reputación de destruir a quienes se cruzaban en su camino. Bárbara parpadeó, desconcertada, y dijo: «Señor Villalobos, qué gusto saludarlo. Estábamos justo resolviendo un pequeño problema administrativo con esta persona». Sergio se detuvo junto a Lucía. No miró a Bárbara de inmediato. Miró a Elina, y le ofreció una pequeña y tranquilizadora inclinación de cabeza. Luego, sus ojos se clavaron en Bárbara. Eran pozos oscuros y sin fondo. Sergio habló, su voz resonando en el silencio sepulcral de las escaleras, y dijo: «He estado revisando los estatutos del colegio, y no encontré ninguna cláusula que le otorgue a la sociedad de padres la autoridad para amenazar a una madre con quitarle a su hija». Bárbara se puso rígida. Su sonrisa desapareció por completo y respondió: «Señor Villalobos, creo que hay un malentendido. Solo estamos protegiendo los intereses de la institución». Sergio respondió con una calma escalofriante: «Los intereses de la institución acaban de cambiar. A partir de este momento, cualquier asunto relacionado con la familia Rivas será tratado directamente con mi equipo legal. Si usted, o cualquier miembro de su comité, vuelve a dirigirle la palabra a la señora Lucía, consideraré que es un ataque personal contra mí». Sergio no levantó la voz, pero la amenaza fue absoluta. Bárbara retrocedió un paso, humillada en público frente a su propio séquito. Sergio ofreció el paso suavemente y dijo: «Vámonos, Lucía». Esa noche, el pequeño departamento de Lucía, en la periferia de la ciudad, se sintió diferente. Sergio no le había ofrecido un cheque en blanco. Sabía que Lucía lo rechazaría. En cambio, le ofreció un escudo. Sentados en la pequeña mesa de la cocina, bajo la luz parpadeante de un foco viejo, Sergio desplegó su estrategia. Había traído a 2 personas con él. Camila Paredes, una abogada implacable especializada en derechos de los inquilinos, estaba revisando el aviso de desalojo. Camila se ajustó los lentes y dijo: «Este documento está lleno de irregularidades. El propietario está utilizando tácticas de intimidación ilegales. Mañana a primera hora presentaré un amparo. No los van a sacar de aquí». Junto a ella estaba Diego Torres, un abogado corporativo de alto nivel, que revisaba los reglamentos del colegio, buscando cada grieta en la armadura legal de la sociedad de padres. Lucía miraba los documentos esparcidos en su mesa, abrumada. Elina dormía en la habitación contigua, ajena a la maquinaria de guerra que se estaba armando en su cocina. Lucía miró directamente a Sergio y preguntó: «¿Por qué hace esto? Los hombres como usted no entran a barrios como este a menos que quieran comprar algo». «Yo no tengo nada que darle». Sergio sostuvo su mirada. La honestidad cruda de Lucía era algo a lo que no estaba acostumbrado en su mundo de aduladores. Sergio respondió en voz baja: «No quiero comprar nada, Lucía. Cuando yo tenía la edad de Elina, mi madre y yo fuimos desalojados. Recuerdo estar sentado en la banqueta, viendo cómo sacaban nuestras cosas a la calle. Recuerdo a la gente pasando de largo, fingiendo que no existíamos». Sergio hizo una pausa, el peso de su pasado oscureciendo sus ojos. Sergio continúa: «Usted no necesita que nadie la salve. He visto cómo trabaja, he visto cómo protege a su hija. Usted es la mujer más fuerte que he conocido. Lo único que necesita es que el terreno sea justo, y yo tengo el poder para nivelarlo». Lucía sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en años, alguien no la miraba con lástima, sino con un respeto profundo y absoluto. Sergio sacó una tarjeta de presentación de su saco y añadió: «Además, mi director financiero me informó que hay una vacante en el departamento de logística de mi empresa. El salario es el triple de lo que gana en la farmacia, con seguro médico completo. La entrevista es el lunes. Si pasa las pruebas, el puesto es suyo. No se lo voy a regalar, tendrá que ganárselo». Lucía tomó la tarjeta.
Sus manos temblaban ligeramente. Susurró un gracias, y por primera vez, la palabra no se sintió como una derrota. Parecía que la tormenta estaba cediendo. Durante 2 días, Lucía respiró con una tranquilidad que había olvidado que existía. El amparo detuvo el desalojo. Elina volvió a sonreír. Pero el poder nunca se rinde sin pelear. Y Bárbara Cifuentes era una mujer que no soportaba la humillación. Era viernes por la tarde. Lucía estaba en su último turno en la farmacia, acomodando cajas de medicamentos en los estantes traseros. Estaba cansada, pero su mente estaba enfocada en la entrevista del lunes. Había esperanza. Entonces, el teléfono de la farmacia sonó. El gerente contestó y, tras unos segundos, llamó a Lucía con el ceño fruncido, diciendo: «Es para ti. Dicen que es urgente». Lucía tomó el auricular, limpiándose las manos en su delantal, y preguntó: «¿Bueno?». Una voz fría y burocrática al otro lado de la línea preguntó: «¿Hablo con la señora Lucía Rivas?». Lucía respondió: «Sí, soy yo». «¿Quién habla?». La voz respondió: «Hablamos del desarrollo integral de la familia, de la Procuraduría de Protección a Menores». El corazón de Lucía se detuvo. El aire abandonó sus pulmones. La voz continuó, implacable: «Hemos recibido un reporte anónimo de alta prioridad, respaldado por una orden directa desde la alcaldía. Se le acusa de negligencia severa, abandono infantil y de mantener a su hija en condiciones de riesgo extremo». Lucía balbuceó, el pánico subiendo por su garganta como ácido, y dijo: «No, eso es mentira. Mi hija está bien». La voz la interrumpió fríamente: «Señora Rivas, un equipo de trabajadores sociales y elementos de seguridad pública están en camino a su domicilio en este momento. Si usted no se presenta de inmediato, procederemos a la sustracción legal de la menor Elina Rivas, para ponerla bajo custodia del Estado». El auricular de plástico barato resbaló de las manos de Lucía y golpeó el mostrador de cristal con un sonido hueco. No pidió permiso para salir. No se quitó el delantal azul de la farmacia. Simplemente corrió hacia la calle, empujando la puerta de cristal con tanta fuerza que las campanillas de la entrada tintinearon con violencia. El trayecto en el metro fue una agonía asfixiante. La Ciudad de México a esa hora era un mar de cuerpos cansados, pero Lucía no sentía los empujones ni el calor sofocante del vagón. Su mente estaba atrapada en un bucle de terror absoluto. La imagen de su hija rodeada de extraños, llorando mientras la subían a una patrulla, le robaba el aire. Cuando por fin llegó a su calle en la periferia de la ciudad, el corazón le latía en la garganta. A lo lejos, las luces rojas y azules de una patrulla parpadeaban, tiñendo las fachadas grises de los edificios con un resplandor amenazador. Un grupo de vecinos se había congregado en la acera, murmurando en voz baja. Lucía se abrió paso a empujones, con la respiración rota y las lágrimas nublando su visión, pero al llegar al pie de la estrecha escalera de concreto que llevaba a su departamento, la escena que encontró la dejó paralizada. No había policías derribando su puerta, no había trabajadores sociales arrastrando a Elina. En el primer escalón, bloqueando el paso con la inmovilidad de una montaña, estaba Sergio Villalobos. Llevaba las manos en los bolsillos de su pantalón de lana oscura, su postura relajada pero irradiando una autoridad letal. A su lado estaba Diego Torres, el abogado corporativo. Diego sostenía una tableta electrónica y hablaba con una calma escalofriante frente a una trabajadora social que sudaba profusamente. 2 policías municipales estaban detrás de ella, luciendo sumamente incómodos. Diego ajustó sus lentes y dijo con voz suave: «Le repito, licenciada, el reporte que usted tiene es anónimo y carece de cualquier prueba pericial. Si usted da un solo paso más hacia esa puerta sin una orden de cateo firmada por un juez de lo familiar, presentaré una demanda penal en su contra por abuso de autoridad, allanamiento y daño moral». La trabajadora social tragó saliva, aferrando su carpeta contra su pecho. Balbuceó que solo seguían el protocolo de emergencia ante un reporte de riesgo extremo. Diego sonrió, pero no había ninguna calidez en su rostro. Respondió: «El único riesgo extremo aquí es el que usted está corriendo con su carrera. Mi cliente, el señor Villalobos, tiene a 3 notarios públicos en camino para certificar este acoso institucional. ¿Desea esperarlos?». Los policías intercam, une presenta, un mirada nerviosa. Uno de ellos le susurró algo a la trabajadora social,
tocándole el codo para indicarle que debían retirarse. Lucía rompió el silencio con un sollozo ahogado. Sergio giró la cabeza al escucharla. Su expresión, dura como el acero hace un segundo, se suavizó de inmediato. Dio un paso hacia ella, abriendo el camino. Sergio habló en voz baja, solo para ella, y dijo: «Elina está adentro. Está dibujando». No escuchó nada. Lucía no le dio las gracias. No tenía voz para hacerlo. Subió los escalones corriendo, pasó junto al abogado y abrió la puerta de su departamento. Allí estaba su hija, sentada en la pequeña mesa de la cocina, coloreando un cuaderno con absoluta tranquilidad. Lucía cayó de rodillas, abrazando a la niña con una fuerza que la hizo temblar de pies a cabeza. Elina le acarició el cabello, confundida pero sonriendo, y le dijo que el señor del traje elegante le había traído crayones nuevos. Esa noche, el pequeño departamento de paredes delgadas se transformó en un centro de mando. La amenaza de Bárbara Cifuentes había cruzado una línea imperdonable. Ya no se trataba solo de una colegiatura o de un acto de clasismo escolar. Habían intentado usar al Estado como un arma para destruir a una familia. Sergio se quitó el saco y lo colgó en el respaldo de una silla de plástico. Se arremangó la camisa blanca, revelando cicatrices antiguas en sus antebrazos, marcas de una juventud de trabajo pesado que el dinero nunca pudo borrar. A las 10 de la noche, alguien llamó a la puerta con 3 toques rápidos y nerviosos. Era Taylor Garza, la psicóloga del colegio. Llevaba un abrigo oscuro y miraba hacia ambos lados del pasillo antes de entrar. En sus brazos apretaba una caja de cartón pesada, llena de carpetas y memorias USB. Taylor dejó la caja sobre la mesa de la cocina, apartando los crayones de Elina, quien ya dormía en la habitación contigua. «Si me descubren, no solo me van a despedir», dijo Taylor, respirando hondo con las manos temblando ligeramente. «Me van a quitar mi licencia profesional. Bárbara tiene contactos en la Secretaría de Educación». Sergio le sirvió un vaso de agua y se lo entregó. La miró a los ojos con esa calma absoluta que lo caracterizaba y respondió: «Nadie va a tocar su licencia, Taylor. Usted está bajo la protección de mi firma legal. Ahora, dígame qué encontró». Taylor abrió la primera carpeta. El olor a papel viejo y a tinta de impresora llenó el pequeño espacio. Taylor comenzó a sacar hojas de cálculo impresas y correos electrónicos impresos a color. Explicó que había pasado las últimas 4 horas en el archivo muerto del colegio, burlando el sistema de seguridad con su tarjeta de acceso. Señaló una columna de nombres resaltados en amarillo y dijo: «Esto no empezó con Lucía. Bárbara lleva 5 años haciendo esto. Cada vez que la sociedad de padres necesita justificar un aumento en las cuotas de los miembros de élite, Bárbara selecciona a 3 familias del programa de becas». Diego Torres, que estaba revisando los documentos desde el otro lado de la mesa, frunció el ceño y preguntó: «¿Las selecciona para qué exactamente?». Taylor tragó saliva y respondió: «Para purgarlas. Les inventan cargos por materiales que nunca recibieron. Les bloquean el acceso al sistema de pagos para que generen intereses moratorios. Y cuando la deuda es impagable, les ponen el sello rojo de retención. Las humillan públicamente hasta que los padres, por pura vergüenza, retiran a sus hijos del colegio». Lucía, que estaba sentada en una esquina de la cocina con una taza de café frío entre las manos, sintió que el estómago se le revolvía. «Es una limpieza social», susurró Lucía. «Nos usan para que los demás padres ricos sientan que su dinero compra exclusividad». Taylor asintió con tristeza. Sacó un correo electrónico impreso y lo deslizó hacia el centro de la mesa. Era un mensaje directo de Bárbara Cifuentes al director Jason Delgado. Diego leyó el correo en voz alta. El texto decía: «Jason, necesitamos limpiar la imagen del colegio antes de la gala de recaudación de fondos. La familia Rivas es un elemento indeseable. Su presencia en la entrada principal da un mal aspecto. Procede con el bloqueo de colegiatura y asegúrate de que el comité de disciplina documente cualquier inestabilidad en el hogar. Yo me encargo de presionar por otros frentes». El silencio en la cocina fue sepulcral. Ahí estaba, la prueba irrefutable de la conspiración. No era un error administrativo, era un ataque coordinado, malicioso y profundamente ilegal. Sergio tomó el papel. Sus ojos recorrieron las palabras de Bárbara. No mostró ira, no levantó la voz, pero la temperatura en la habitación pareció descender varios grados. Sergio miró a su abogado y dijo: «Diego,
Quiero que prepares una demanda civil por daño moral, discriminación sistemática y extorsión. Pero no la vamos a presentar en un juzgado ordinario. Vamos a llevar esto a la junta directiva del colegio. Quiero a todos los donantes presentes. Diego asintió, tomando notas rápidamente en su tableta, y preguntó, ¿cuándo damos el golpe? Sergio miró su reloj y respondió, el martes. Tenemos 3 días para armar el caso perfecto. A la mañana siguiente, el mundo corporativo de Sergio comenzó a temblar. La noticia de que el multimillonario Sergio Villalobos había estado involucrado en un altercado con la policía en un barrio marginal se filtró a la prensa financiera. Los titulares hablaban de comportamiento errático. Javier Navarro, el director financiero de Sergio, llegó al penthouse de Santa Fe al mediodía. Estaba pálido y sudaba a pesar del aire acondicionado. Javier arrojó un periódico sobre la mesa de cristal de Sergio y dijo, las acciones de nuestra división inmobiliaria cayeron un 3% esta mañana. Los inversionistas están nerviosos, Sergio. Creen que estás perdiendo el enfoque. Tenemos la fusión con el grupo europeo en 2 semanas. No puedes estar jugando al justiciero social con una escuela primaria. Sergio estaba de pie frente al ventanal, mirando la ciudad extendida a sus pies. La contaminación formaba una capa gris sobre los edificios. Sergio no se giró para mirar a su amigo. Simplemente dijo, que se pongan nerviosos. Javier, si los inversionistas europeos quieren retirarse porque defiendo a una niña de 7 años, entonces no quiero su dinero. Javier suspiró, frotándose las sienes, y respondió, Sergio, entiendo tu pasado. Entiendo por qué esta niña te afecta. Pero Bárbara Cifuentes no es solo una madre de familia enojada. Su esposo es dueño de la mitad de las concesiones de transporte de la ciudad. Tienen poder político. Si los acorralas, van a contraatacar con todo lo que tienen. Sergio finalmente se giró. Su rostro era una máscara de determinación absoluta. Sergio caminó hacia Javier, apoyó ambas manos sobre la mesa de cristal y dijo en voz baja, Javier, yo construí este imperio desde la basura. Conozco el hambre, conozco el frío, y te aseguro que el poder político del esposo de Bárbara no me quita el sueño. Prepara a los abogados corporativos. Si intentan tocar mis empresas, los voy a sepultar en litigios hasta que tengan que vender sus concesiones para pagar a sus abogados. Javier supo en ese momento que no había marcha atrás. Sergio había declarado la guerra, y estaba dispuesto a quemar su propio castillo, si eso significaba destruir a sus enemigos. Mientras tanto, en la periferia de la ciudad, el contraataque de Bárbara ya había comenzado. Lucía estaba en su día libre, preparando una sopa en la pequeña estufa de gas, cuando llamaron a la puerta. Al abrir, se encontró con un hombre de traje gris, sosteniendo un maletín de cuero. No era Diego Torres, era un extraño, con una sonrisa ensayada y fría. El hombre se presentó como Roberto, el abogado principal del Colegio Cumbres de Luz. Pidió permiso para entrar, pero Lucía se quedó en el umbral, bloqueando el paso. No tengo nada que hablar con usted, dijo Lucía, cruzando los brazos. Todo trato es a través de mi abogado. El hombre no perdió la sonrisa. Abrió su maletín allí mismo, en el pasillo polvoriento, y sacó un sobremanila grueso. El abogado habló con un tono condescendiente y dijo, Señora Rivas, el colegio reconoce que ha habido una serie de malentendidos lamentables. La señora Cifuentes actuó de manera precipitada, y la administración desea ofrecerle una disculpa formal. Lucía no dijo nada. Sabía que las disculpas de los ricos siempre venían con un precio. El hombre sacó un documento del sobre y continuó. El colegio está dispuesto a perdonar la totalidad de su deuda. 0 pesos de saldo. Además, la junta directiva ha autorizado un fondo de compensación por las molestias causadas. El abogado le tendió un cheque certificado. Lucía bajó la mirada. Era 1.000.000 de pesos. Para el colegio, era cambio de bolsillo. Para Lucía, era la salvación. Eran años de renta asegurada. Era comida de verdad. Zapatos nuevos para Elina, la posibilidad de dormir sin el terror de despertar en la calle. El corazón de Lucía latió con fuerza. Sus manos sintieron el impulso de tomar el papel. El abogado notó su duda y atacó, diciendo, lo único que necesitamos a cambio es que firme este acuerdo de confidencialidad. Usted retira a la niña del colegio de manera voluntaria, acepta el dinero, y se compromete a no hablar con la prensa, ni con el señor Villalobos, sobre este asunto. Es una salida digna, señora Rivas. Piense en el futuro de su hija. Lucía miró el cheque.
Luego miró hacia el interior de su departamento. Elina estaba sentada en el suelo, leyendo el mismo libro gastado de siempre. Lucía pensó en las humillaciones, pensó en el sello rojo, pensó en la llamada de los servicios infantiles, en el terror paralizante de perder a su hija. Y luego pensó en Sergio, en el hombre que se había sentado en el concreto caliente con ellas, sin pedir nada a cambio. Un hombre que le había devuelto el respeto que el mundo le había robado. Lucía levantó la vista. La duda había desaparecido de sus ojos, reemplazada por un fuego implacable. Lucía miró al abogado a la cara y dijo: «Mi silencio no está a la venta. Y la dignidad de mi hija tampoco». Lucía empujó el cheque contra el pecho del hombre, obligándolo a retroceder un paso. «Dígale a Bárbara Cifuentes que nos vemos en la junta directiva», añadió Lucía. Cerró la puerta de golpe, dejando al abogado solo en el pasillo. Se apoyó contra la madera, respirando agitadamente. Había rechazado una fortuna, estaba aterrorizada, pero por primera vez en su vida, se sentía absolutamente libre. El martes por la tarde, el cielo de la Ciudad de México estaba cargado de nubes grises, amenazando con una tormenta. La sala de juntas del Colegio Cumbres de Luz era un santuario de la élite. Paredes recubiertas de caoba, sillas de cuero negro y una inmensa mesa de cristal en el centro. 12 miembros de la junta directiva estaban sentados alrededor de la mesa. Eran banqueros, políticos y empresarios. En la cabecera estaba el director Jason Delgado, sudando profusamente y secándose la frente con un pañuelo de seda. A su derecha estaba Bárbara Cifuentes. Llevaba un traje sastre blanco impecable, proyectando un aura de superioridad intocable. Estaba convencida de que esta reunión era una mera formalidad para expulsar a Lucía y calmar las aguas. Las puertas dobles de caoba se abrieron de par en par. Sergio Villalobos entró primero. No llevaba corbata, pero su sola presencia absorbió todo el oxígeno de la habitación. Detrás de él entró Lucía, caminando con la espalda recta, vistiendo su mejor ropa de domingo. A su lado caminaba Taylor Garza, pálida pero decidida, y cerrando el grupo, Diego Torres, con su maletín negro. Bárbara soltó una risa despectiva y dijo: «Señor Villalobos, qué escena tan dramática. Supongo que viene a abogar por esta mujer. Le advierto que las políticas del colegio no están sujetas a la caridad externa». Sergio no le respondió, ni siquiera la miró. Caminó hasta el extremo opuesto de la mesa, sacó una silla y le indicó a Lucía que se sentara. Luego, se quedó de pie detrás de ella, como un muro de contención. Sergio miró al director y dijo: «Jason, tienes 5 minutos para explicarle a tu junta directiva por qué el colegio está a punto de enfrentar una demanda federal por extorsión y fraude». Los murmullos estallaron en la mesa. Los banqueros se miraron entre sí, alarmados. Jason balbuceó, intentando ponerse de pie, y dijo: «Sergio, por favor, esto es un asunto interno. La señora Rivas tiene un adeudo y…». Diego Torres lo interrumpió, arrojando una pila de carpetas sobre la mesa de cristal. El sonido fue como un latigazo. Diego habló con voz proyectada y clara, diciendo: «La señora Rivas no tiene ningún adeudo legítimo. Lo que tiene es un historial de acoso sistemático diseñado por la presidenta de la Sociedad de Padres, con la complicidad absoluta de la dirección». Diego comenzó a caminar alrededor de la mesa, entregando copias de los correos electrónicos a cada miembro de la junta. Diego continuó: «Aquí tienen las pruebas. Correos electrónicos donde la señora Cifuentes ordena la creación de cuotas falsas. Registros contables que demuestran que los fondos recaudados de las familias becadas fueron desviados para pagar los banquetes privados de la Sociedad de Padres. Y lo más grave, el registro de una llamada anónima a los servicios infantiles, rastreada directamente al teléfono celular de la asistente personal de la señora Cifuentes». La sala quedó en un silencio absoluto. El sonido de la lluvia comenzaba a golpear los inmensos ventanales de cristal. Bárbara se puso de pie de un salto. Su rostro estaba rojo de furia. Bárbara gritó, perdiendo por completo su compostura elegante: «Esto es una cacería de brujas. Todo lo que he hecho ha sido para proteger el prestigio de esta institución. No podemos permitir que personas de su clase rebajen nuestros estándares. Mírenla. No pertenece aquí. Su hija no pertenece aquí». Sergio dio un paso al frente. La furia en sus ojos era tan fría y profunda que hizo que Bárbara retrocediera instintivamente. Sergio habló, su voz resonando en cada rincón de la sala, y dijo: «Su clase. Déjeme explicarle algo sobre la clase,
Bárbara, la clase no se compra con el dinero de su esposo. La clase es trabajar 14 horas al día para darle un futuro a su hija y aún tener la dignidad de rechazar un soborno de 1 millón de pesos para guardar silencio. Usted no tiene clase, usted solo tiene miedo. Miedo de que niños como Elina demuestren que son más brillantes, más fuertes y más valientes que los suyos, a pesar de que ustedes les cierran todas las puertas. Sergio giró la cabeza hacia el director. Sergio dijo: Jason, tienes una decisión que tomar en este exacto segundo. O renuncias y testificas contra ella en el juicio penal, o te hundo junto con ella. Y te juro por mi vida que no volverás a dirigir ni una guardería en este país. Jason Delgado entró en pánico. Comenzó a sudar profusamente y a balbucear, apuntando con un dedo tembloroso hacia Bárbara. Fue ella. Ella me obligó a hacerlo, gritó Jason, mirando a los miembros de la junta con desesperación. Bárbara amenazó con retirar todas las donaciones, si no purgaba a los becados. Yo solo seguía sus órdenes. El golpe final había sido dado. La junta directiva, aterrorizada por el escándalo público y la furia de Sergio, actuó con rapidez despiadada. El presidente de la junta, un anciano banquero, golpeó la mesa y dijo: Señora Cifuentes, queda usted destituida de la sociedad de padres con efecto inmediato. Le sugiero que consiga un buen abogado penalista. Jason, estás despedido. La seguridad te escoltará a la salida. Bárbara miró a su alrededor, buscando aliados. Pero los mismos padres que ayer le aplaudían, hoy apartaban la mirada, fingiendo no conocerla. El poder es así de frágil cuando se construye sobre el miedo. Bárbara tomó su bolso de diseñador con manos temblorosas y salió de la sala sin decir una palabra más. Su reinado de terror había terminado. En ese momento, las puertas se abrieron suavemente. Era Elina. Había estado esperando en la oficina contigua con la secretaria. Llevaba su uniforme a cuadros, limpio y planchado. Caminó hasta donde estaba su madre y le tomó la mano. La niña miró a los hombres de traje alrededor de la mesa. No parecía asustada. Había visto cosas peores en las calles de su barrio. Elina miró al presidente de la junta y dijo con una voz clara y devastadoramente simple: Mi mamá dice que los niños desaparecen cuando los adultos se enojan. Yo no quiero desaparecer, solo quiero aprender a leer libros más grandes. El anciano banquero sintió que se le rompía el corazón. Se quitó los lentes, se limpió los ojos y respondió con voz ronca: No vas a desaparecer, pequeña. Esta es tu escuela, y nadie te va a volver a cerrar la puerta. Las semanas siguientes trajeron una transformación radical. Los estatutos del Colegio Cumbres de Luz fueron reescritos por completo bajo la supervisión del equipo legal de Sergio. Se prohibió a la sociedad de padres tener acceso a los expedientes financieros de los alumnos. Taylor Garza fue ascendida a directora de bienestar estudiantil, con poder de veto sobre cualquier expulsión. El acuerdo corporativo de Sergio con los europeos se cerró con éxito, pero a él ya no le importaba. Las victorias en las salas de juntas habían perdido su brillo. Había encontrado algo mucho más valioso. Era un jueves por la tarde. El sol se filtraba por la ventana del pequeño departamento de Lucía. Sergio estaba sentado en la mesa de la cocina, con la corbata aflojada, intentando explicarle fracciones a Elina usando rebanadas de manzana. Elina reía, corrigiendo a Sergio cuando él fingía equivocarse a propósito. Lucía los observaba desde el marco de la puerta. Llevaba ropa cómoda, habiendo regresado de su nuevo trabajo en el departamento de logística de la empresa de Sergio. Ya no había ojeras oscuras bajo sus ojos. Ya no había hipervigilancia. Lucía miró a Sergio. Vio la forma en que él trataba a su hija, no como un proyecto de caridad, sino como a una persona digna de su tiempo y su respeto. Y en ese momento de silencio doméstico, Lucía se dio cuenta de algo profundo. Lo que sentía en su pecho no era gratitud. La gratitud es una deuda, y ella había terminado de pagar deudas. Lo que sentía era amor. Un amor maduro, nacido en las trincheras de la supervivencia, por un hombre que no intentó rescatarla, sino que se paró a su lado para pelear la guerra juntos. Sergio levantó la vista y atrapó su mirada. Sonrió, una sonrisa genuina que le llegaba a los ojos, y le preguntó si quería una rebanada de manzana. Lucía caminó hacia él, se inclinó y lo besó suavemente en la frente. El verano llegó a la Ciudad de México, trayendo consigo el final del ciclo escolar. El patio central del Colegio Cumbres de Luz estaba adornado con flores y sillas blancas.
Los padres de familia tomaban fotografías mientras los niños subían al escenario para recibir sus diplomas de fin de curso. Elina Rivas caminó hacia el micrófono. Llevaba su uniforme impecable. Ya no se encogía para hacerse invisible. Se paró derecha, ajustó el micrófono y dio su discurso sobre el libro de cuentos que finalmente había terminado de leer. En la primera fila, Lucía lloraba en silencio. Sergio sostenía su mano con firmeza, su pulgar acariciando los nudillos de ella. Cuando la ceremonia terminó, los tres caminaron juntos hacia la salida. Llegaron a la inmensa reja biométrica de hierro, la misma reja que meses atrás había sido un símbolo de exclusión y vergüenza. Sergio pasó su tarjeta. El metal emitió un zumbido suave, y las puertas se abrieron de par en par. Salieron a la calle, hacia la luz brillante de la tarde. No miraron atrás. La primavera siguiente, en el jardín trasero de una casa modesta pero llena de luz, se celebró una boda pequeña. No hubo prensa, no hubo banqueros ni políticos. Solo Taylor, Diego, Javier y un grupo de vecinos del antiguo barrio de Lucía. Sergio y Lucía intercambiaron votos bajo la sombra de un árbol viejo. Elina fue la encargada de entregar los anillos, llevando un vestido blanco y una sonrisa que iluminaba el mundo entero. Habían desmantelado un sistema corrupto. Habían expuesto la crueldad de los que se creen intocables. Pero su mayor victoria no fue legal ni financiera. Su mayor victoria fue demostrar que la dignidad no tiene precio, que el respeto no se exige con dinero, y que la familia no siempre se hereda. A veces, la familia se encuentra en la acera de concreto frío, compartiendo un sándwich, y decidiendo que nadie, nunca más, se quedará afuera.